Mi esposo Damien me convirtió en una rompehogares universalmente condenada con solo una frase durante una entrevista. Dejé a Serafina durante 10 años cuando un fanático de mi mejor amiga, Serafina, me dejó ciega, me desnudó y me empujó desde un rascacielos. Damien estaba enredado con ella en seda roja, perdido en la intimidad. Al enterarse de mi muerte, los ojos de Serafina se pusieron rojos, y Damien la abrazó con ternura, diciéndole que se lo había buscado. Pero cuando desperté, todo había sido una pesadilla. Había renacido. Justo cuando Damien me lo confesó. En esta vida, me aseguraré de que Damien y Serafina se queden sin nada, ni siquiera una tumba donde descansar. Siempre creí que provenía de una familia feliz y amorosa. Como hija única, mis padres me mimaron sin parar. Más tarde conocí a Damien, un hombre de una familia igualmente prestigiosa. Me buscó activamente y me confesó su amor. Acepté y nuestras familias quedaron satisfechas. Tras un tiempo de noviazgo, nos comprometimos. Me convertí en la señora Damien en cuanto me gradué, y con el apoyo incondicional de mi padre, Damien se convirtió rápidamente en un joven emprendedor prometedor. Pero para Damien, todo eso era solo una forma de usar la influencia de mi familia para obligarlo a casarse, obligando a Serafina, su amor de la infancia y su primer amor inalcanzable, a entrar en la industria del entretenimiento. Comparada con ella, yo no valía ni una gota de sangre. Porque desde el principio, Damien solo me había estado utilizando. Mi padre sufrió una hemorragia cerebral por la ira que Damien le provocó. Mientras yo velaba a su lado, Damien y Serafina asistieron de la mano a una gala benéfica. Los medios los elogiaron como una pareja de ensueño, una trágica historia de amor. Amantes desventurados. Todos hicieron la vista gorda. A nadie le importó que Damien hubiera sido quien me persiguiera, que se me hubiera confesado delante de todos. Me convertí en la famosa rompehogares. Las acciones de la empresa de mi padre se desplomaron debido a su muerte y a mi escándalo. Cuando le pregunté a Damien, me respondió fríamente que casi fui una herramienta para provocar a Serafina. Si ella hubiera admitido que lo amaba desde el principio, él nunca se habría involucrado conmigo ni la habría entristecido. Sus fanáticos enloquecidos creyeron que me negaba a divorciarme de él, y me acorralaron en la azotea de mi edificio de oficinas. Mientras gritaban y me golpeaban, intenté explicarles que Damien era quien me estaba dejando sin aliento, que era él quien no me soltaba. Enfurecidos, los fans me rasgaron la ropa y me empujaron desde la azotea. En el momento en que caí, lo que más odié no fue solo que Damien y Serafina me trataran como un peón en su juego amoroso. Fue a mí mismo por arrastrar a mi padre conmigo. Me tambaleé hacia atrás de la pesadilla de la caída, completamente fuera de control. Miré a mi alrededor y me di cuenta de que estaba frente a una hilera de velas encendidas con forma de corazón. Dentro de ese círculo, Damien me estiraba para jalarme. Cuando vi su rostro con claridad, instintivamente retrocedí aún más. La dulce sonrisa en su rostro se congeló, y me llamó por mi nombre confundido. Había renacido al día en que Damien me confesó su amor bajo el dormitorio de chicas. La zona estaba rodeada de estudiantes. Las ventanas del dormitorio estaban llenas de curiosos que susurraban, ¿no es Damien el novio de Serafina? Sí, novios de la infancia, ¿verdad? ¿Se enamoró Damien de otra? ¿O Evangeline le robó el novio a su compañera de piso? Debe ser Evangeline. Menuda descaro. Robarle el novio a su mejor amiga. Escuché estas dudas con claridad en mi vida pasada, pero las descarté con arrogancia porque Damien ya había insinuado sus sentimientos antes de la confesión. Le pregunté directamente a mi compañera de piso y mejor amiga, Serafina, y ella misma me dijo que veía a Damien como un hermano, nada más. Así que acepté su confesión con el orgullo de quien creía saber la verdad, sin percatarme de la expresión traicionada y llorosa en el rostro de Serafina a mis espaldas. Tampoco vi la extraña mezcla de satisfacción y dolor en los ojos de Damien, complacido por la reacción de Serafina, pero dolido por sus lágrimas. Volviendo a mirar los profundos ojos de Damien, que siempre parecían llenos de falsa ternura, retrocedí un paso, colocándome detrás de Serafina. Ignorando su expresión de asombro, la empujé hacia adelante. Cayó en los brazos de Damien y él instintivamente extendió la mano para sujetarla. Esta vez, me negué a estar en paz en su retorcido juego amoroso. Damien, dijiste mal el nombre, pregunté fingiendo regaño.
Asustaste a Serafina hasta las lágrimas. No me metas en tu travesura de pareja. Cuando Damien vio los ojos de Serafina llenos de lágrimas, se arrepintió de todo. Dada la salida que le había ofrecido, aprovechó la oportunidad para darle la vuelta a la situación. Se arrodilló ante Serafina, sosteniendo un ramo de rosas y confesándole su amor con una sinceridad temblorosa. La multitud se quedó boquiabierta ante el cambio inesperado, flores, velas, una mujer hermosa. Fue un momento perfecto. Se levantaron los teléfonos para capturar la escena. Respiré hondo, usé toda la pasión de mis pulmones y dirigí el cántico, digan sí, estén juntos. Con mi liderazgo, todos se unieron. Los estudiantes que ya habían escuchado su historia, ya fuera rumor o verdad, cantaron con entusiasmo. Los gritos eran tan fuertes que hicieron temblar las paredes del dormitorio, como si fuera un terremoto. Nadie notó que Serafina se agarraba el dobladillo de la camisa con facilidad, deshaciendo la tela. Bajó la cabeza. Solo Damien, aún de rodillas, podía ver las emociones en su rostro. Orgullo, pánico y vergüenza se reflejaban en sus rasgos, pero no el amor ni la gratitud que él esperaba. Al darse cuenta de que la situación se le escapaba de las manos, Damien intentó detener la farsa, pero yo no tenía intención de dejarlo escapar. Justo a tiempo la radio de la escuela puso la canción, La luna representa mi corazón, que le había pedido. Por los altavoces se oyó, Damien quería dedicarle esta canción a Serafina. ¿Quiere decir, Chiae, ¿quieres ser mi novia? La multitud estalló en gritos de emoción. El ambiente se puso al rojo vivo. Serafina disfrutaba ser el centro de atención, pero no así. No como una artista reticente en un escenario forzado. Instintivamente intentó retroceder, retrocediendo lentamente, pero el escenario ya estaba preparado. No dejaría que las estrellas huyeran del espectáculo. Dejé que el cántico de sí resonara de nuevo mientras acercaba a la gente para estrechar el círculo. La gente naturalmente siguió a la multitud, y la oleada de cámaras de teléfono se acercó. Serafina no tenía escapatoria. Lo siento, Damien. Eres buena persona, pero no somos el uno para el otro, dijo Serafina finalmente. Casi me río a carcajadas. Siempre supe que ella jamás le diría que sí a Damien. La mirada humillada y atónita en el rostro de Damien fue lo más satisfactorio que había visto en mucho tiempo. Tomé nota mental de buscar a un compañero de clase más tarde y conseguir una copia del vídeo, algo que pudiera ver una y otra vez por diversión. El dormitorio de la chica ruidosa se quedó en silencio de repente. La respuesta de Serafina los tomó a todos por sorpresa. Todos habían presenciado la ambigua tensión y dulzura entre Damien y Serafina. Así que ahora se miraban confundidos, sin entender qué pasaba. Está bien, Evangeline. Ya me confesé con Serafina, tal como querías. Ahora aceptarás mi confesión. Damien se limpió rápidamente la cara de disgusto, pues su orgullo no le permitía que lo tomaran como una broma. Lo siento, Serafina. Evangeline insistió en hacerlo así. Damien suspiró dramáticamente poniendo el rostro de un noble obligado a hacer algo contra su voluntad. Estaba completamente disgustado. Aunque Damien no comprendía del todo por qué Serafina lo había rechazado, instintivamente quería protegerla. Pero no tenía derecho a seguir usándome como peón. Las miradas condenatorias de nuestros compañeros eran prácticamente tangibles, tejiendo una red densa a mi alrededor. Le hice una mueca de desprecio a Damien y le pregunté fríamente, ¿estás jugando? Evangeline, Damien se adelantó para sujetarme. Mientras tanto, detrás de él, Serafina de repente puso cara de profunda humillación, como si ella fuera la víctima. Caminé directamente hacia Damien, evitando la mano que sostenía el enorme ramo de rosas. Al pasar junto a él, me pregunté con sarcasmo en voz alta si sostener un ramo tan grande podría ayudarle a entrenar los bíceps. Luego me acerqué al círculo de velas en forma de corazón, algunas ya apagadas, con la cera derretida formando vetas desordenadas en el suelo. Cogí el altavoz y lo encendí. Damien, si insistes en que esto es una confesión para mí, supongo que te debo una respuesta. Me niego. No creo que seas buena persona. Se oyeron exclamaciones de asombro por todos lados. No necesité mirar para saber que mis compañeros se estaban enviando mensajes frenéticamente, difundiendo los chismes como un reguero de pólvora.
El galán de la escuela, Damien, se había confesado con 2 chicas con el mismo ramo el mismo día, y ambas lo habían rechazado. Desde ese momento, Damien dejó de ser el chico predilecto. Cuando lo mencionaban, lo hacían con miradas sutiles. Su nuevo apodo, el príncipe payaso. Devastado e incapaz de mantener su gracia habitual, Damien tuvo que ser arrastrado por sus compañeros de dormitorio. Los vi irse e hice una reverencia en silencio. Esto fue solo el principio. Serafina, reticente a dejarme ir, me agarró la mano y me acusó. Evangeline, te dije que solo tengo una relación fraternal con Damien. ¿Por qué me involucraste en esto? Los estudiantes que habían empezado a irse ahora regresaron rápidamente. Resistí las ganas de reír. ¿Claramente estaban pensando más drama? Cuenten conmigo. Miré a Serafina a los ojos. Después de lidiar con Damien, el rey del drama, casi me había olvidado de esta reina del drama. Imité el tono inocente favorito de Serafina y dije en voz alta, sí me lo dijiste, pero pensé que solo tenías miedo de que el padre de Damien se enterara. Después de todo, él nunca aprobaría tu relación. Cuando Damien confesó de repente pensé que había convencido a su padre, sobre todo considerando tus antecedentes. Ni siquiera terminé la frase cuando Serafina me interrumpió apresuradamente. Ya lo entiendo. Evangeline, no te culpo. Vámonos. Intentó llevarme de vuelta a la residencia. Sabía que temía que revelara sus mentiras delante de todos. Así que me tapé la boca a propósito y pregunté en voz tan alta que todo el pasillo me oyó, Serafina, ¿rechazaste a Damien porque te gusta tu mejor donante? Los chismes no paraban de llegar. Mientras la gente seguía preguntándose por qué la adinerada familia de Damien no aceptaba a una Aries adinerada como Serafina, cayó otra bomba. Si esto seguía así, los estudiantes podrían empezar a llamarme la reina del té. Serafina se había estado promocionando como una Aries adinerada e incluso se había convertido en una pequeña celebridad de Internet. Damien siempre fue su mayor apoyo, no por ser pobre, sino porque siempre había alguien por delante de él. En nuestra vida pasada, Serafina solía usar a este misterioso gran apoyo para ponerle celos. Pero ese gran apoyo era en realidad una cuenta falsa contratada por ella y su agencia. Sabía la verdad. Serafina era solo la hija de la niñera de Damien. Damien había perdido a su madre joven, y su padre siempre estaba viajando por el mundo. La niñera y Serafina fueron sus únicas compañeras durante esos años de soledad. Al principio fui tan tonto como para estar agradecido con Serafina. Incluso la ayudé a mantener la farsa, comprándole coches, una casa y bolsos de diseñador. Después de cada regalo, me agradecía delante de Damien, y él también expresaba su agradecimiento. Pero para Damien todo esto era humillante, yo usaba el dinero para menospreciar a Serafina. Al final, solo me había conmovido con mi amabilidad. En retrospectiva, merezco que me llamen tonta en mi vida pasada. Serafina nunca se atrevió a aceptar el amor de Damien por completo porque siempre fue más lúcida que él. Sabía que la familia de Damien jamás aceptaría a la hija de una niñera. Así que se balanceó frente a él como una zanahoria en un palo, esperando el día en que él tomara el control total de la familia. Entonces podría asumir con orgullo el papel de su primer amor y pareja legítima. Había visto la paciencia de Serafina de primera mano. Pero en esta vida, estaba decidido a destrozar todos sus planes, impulsado por mi poder financiero y la insaciable sed de chismes de los humanos. Los rumores de que Serafina se había enamorado de un rico donador se extendieron como la pólvora al día siguiente. Algunos cuestionaban cómo un verdadero Ares podía dejarse llevar por el dinero. Pero otros lo creyeron, especialmente Damien. Para él, era como un hombre que se ahogaba agarrándose a una balsa salvavidas. El rechazo de Serafina de repente cobró sentido. Maldita sea Serafina en realidad, murmuró Damien mientras se tocaba el pelo, imaginándolo ponerse verde de celos. No, no, no. Debió de ser algún tipo con labia engañándola. El solo hecho de pensar en el delicado rostro de Serafina lo ablandaba de nuevo. Pero el temperamental maestro del yen necesitaba un blanco para su frustración. La más odiosa seguía siendo Evangeline. Ella lo convirtió todo en una broma. Ya verás. Evangeline, te haré pagar. Haré que te enamores perdidamente de mí.
Dame todo y luego te aplastaré delante de todos. Mientras tanto, Serafina permanecía ajena a las crecientes sospechas de Damien. Se había acostumbrado a su lealtad ciega desde hacía tiempo. Estaba demasiado ocupada manteniendo su imagen de Ares, que se desmoronaba. ¿Oíste? Esa es Serafina, a quien recogen en coches embarrados todos los días. Es solo la hija de una niñera. Los estudiantes se apiñaron, susurrando con entusiasmo. Por eso la familia de Damien nunca la aceptaría. Dios mío, ¿acaso Damien lo sabe? ¿Por qué se confesó a 2 chicas en un día? Obviamente para crear una distracción como en los dramas palaciegos, donde el emperador le da a su amor un blanco para desviar todas las críticas. ¡Qué asco! Cuando Serafina escuchó esas palabras por primera vez, tembló de miedo y se escondió en un rincón. Tenía las manos apretadas en puños. Su corazón latía con fuerza, un recordatorio constante de que su identidad podía ser expuesta en cualquier momento. Ahora tengo que pensar en algo. Un brillo feroz brilló en los ojos de Serafina. Culpó a Evangeline no solo por interrumpir sus planes, sino también por casi exponerla en público. Cuando todo esto se calme, le haré pagar. Tras darle vueltas al asunto durante un buen rato, Serafina ideó un plan. Invitó a todas las chicas del mismo edificio a un retiro vacacional en una villa. Un gesto tan grandioso acalló de inmediato los rumores, y pronto un grupo de amigas aduladoras la rodeó de nuevo. Como antiguos intentando congraciarse con un emperador, empezaron a compararme con Serafina, llamándome mezquino, chismoso e incluso especulando que mi origen familiar era inferior al suyo. Me pintaron como un payaso desesperado que intentaba competir con Serafina, completamente inconsciente de que el verdadero payaso era el amo al que servían. Aún no le había arrancado la máscara a Serafina. En cambio, le seguí la corriente superficialmente mientras estudiaba mucho en privado para compensar los años de educación que perdí tras graduarme. En mi vida anterior, dejé de presentarme a los exámenes de admisión, solo para convencer a mi padre de que aprobara mi relación con Damien. Como resultado, Damien consiguió una beca completa en el extranjero con la mejor nota, mientras que yo me quedé. Esta vez, no cederé nada. Una beca es un mundo aparte de comprar un diploma. Lo que me pertenece lo reclamaré pieza por pieza. Serafina, pensando que Damien volvería a su lado, se quedó atónita al encontrarse sola frente a la puerta de la escuela. El coche de lujo que solía llegar temprano no aparecía por ningún lado. Los estudiantes susurraban al pasar junto a ella, y con una sonrisa forzada, ella explicó que el coche se había averiado y necesitaba reparaciones. Tras un buen rato bajo el sol abrasador, Serafina finalmente se dio cuenta de que Damien estaba realmente enojado. Buscó su teléfono para disculparse, pero se detuvo justo cuando su dedo tocó la pantalla. No podía hacerlo. El coche de lujo y la villa siempre habían sido iniciativa de Damien. Si se disculpaba, ¿no quedaría claro que solo se aferraba a él por dinero? Dejó el teléfono. Tenía que idear un plan mejor. Al final, fui yo quien resolvió su dilema. Cuanto más alto sube alguien, más dura es la caída. Si usas una máscara el tiempo suficiente, al quitártela se desgarra la piel que está debajo. Llevas tanto tiempo en la puerta de la escuela. ¿Quieres cambiarte?, le pregunté a Serafina. Le pedí al ama de llaves que preparara bebidas y postres. La villa, situada al pie de una montaña en las afueras, ofrecía una vista panorámica desde la ventana. En el pasado, Serafina adoraba este lugar. Vivió aquí prácticamente 4 o 5 años mientras ella y Damien seguían adelante. Si Serafina quiere cambiarse, puede ir sola. No es tu villa, intervino un seguidor psicópata, pisando accidentalmente una mina terrestre. Serafina sonrió rígidamente y me ayudó a subir. Gracias, Evangeline dijo con una expresión lastimera. No esperaba que Damien me tratara así, solo porque rechacé su confesión. Menos mal que estás aquí. Honestamente, cumplí con mi promesa. Creo que le gustas a Damien. ¿No sientes nada por él? ¿Tienes que preguntarme si me gusta un montón de ojos? Puse los ojos en blanco y abrí el armario. Serafina se quedó atónita por un momento. Sus siguientes palabras se le atascaron en la garganta. Su hombre, tan bien cuidado, no era más que un montón de basura a mis ojos. Después de cambiarme de ropa,
Abrí un cajón con joyas cuidadosamente seleccionadas, mi caja de Pandora preparada especialmente para Serafina. Como era de esperar, la mirada de Serafina se fijó de inmediato en una caja de cristal que contenía un broche de esmeralda y diamantes. La base de platino impecable era elegante y refinada, con una esmeralda ovalada perfectamente tallada en el centro. Su profundo tono verde evocaba un manantial infinito rodeado de un círculo de diamantes de talla brillante que maximizaba la refracción de la luz. El deslumbrante brillo de los diamantes realzaba la incomparable grandeza de la esmeralda. Era tan hermoso que era casi imposible apartar la mirada, pues sabía que estaba completamente fascinada con el broche. Le eché leña al fuego sin darle importancia. Puedes usar cualquier joya de estos cajones. Los ojos de Serafina se iluminaron al alcanzar la caja de cristal. Añadí, despacio y con cuidado. Excepto por ese hermano. Ese es un regalo de mi streamer favorito. Transmisor en vivo. La mirada de Serafina se volvió depredadora. Como una bestia cuyo territorio ha sido invadido, siseó, ¿quién? Fingiendo ignorancia abrí la caja de cristal, dejándola contemplar el brillo de la esmeralda. Está hecho a medida para Clarissa. Serafina soltó un chillido estridente. Clarissa. Su colapso estuvo totalmente a la altura de mis expectativas. Clarissa era la estrella principal del mundo de las transmisiones en vivo, también conocida por su imagen de Aries adinerada, alguien a quien Serafina había envidiado e imitado durante mucho tiempo sin éxito. Pero Clarissa no era solo una herramienta para provocar a Serafina. Ese broche fue hecho a medida para ella. En mi vida pasada, cuando Damien y Serafina me incriminaron como la otra mujer, Clarissa la denunció públicamente ante los medios, diciendo que era lo suficientemente manipuladora como para convertir a la verdadera esposa en una amante, aunque solo lo hiciera para fastidiarla. Nunca olvidé el favor. La mención de Clarissa puso a Serafina en plena lucha. De repente recordó que yo era el cliente, aferrándose a mi brazo y tratando de fingir ternura, esperando que cambiara de opinión. Tragando la bilis que me subía a la garganta, me aparté y devolví la caja a su sitio. No soy tacaña. Clarissa usará este broche en la gala de la transmisión en vivo. Serafina, ¿no dijiste que no ibas? Mis palabras la apuñalaron como una daga. Era una influencer de poca monta, lejos de estar cualificada para asistir a un evento de tal calibre. Por mucho que lo deseara, este tipo de gran escaparate para streamers de primer nivel estaba fuera de su alcance. Cuando en el futuro estés cualificado para ir, deja que Damien te lo compense. Quizás te dé algo aún mejor para disculparse por cómo te trató hoy. Me di la vuelta para irme. Serafina me siguió en silencio, cabizbaja. En su vida anterior, Serafina sí asistió a esa gala. Damien, culpable por haberme usado para provocarla, la ayudó a entrar. Si lo logra esta vez, creo más en su astucia que en la estupidez de Damien. Efectivamente, después de que la fiesta terminara y todos se fueran, me satisfizo oír el informe del guardaespaldas, el broche había desaparecido. Serafina había actuado con rapidez. Siempre supe que Damien acabaría por convencerse de que volviera a su lado, pero no esperaba que fuera tan despiadada. Las personas dispuestas a arriesgarse suelen cosechar las mejores recompensas. En cierto modo, perdí en mi vida pasada sin ningún problema. Serafina incluso le informó a la matriarca de la familia de Damien, a través de su propia madre, que Damien se le había confesado. Cuando el cabeza de familia, que se encontraba en el extranjero en ese momento, se enteró de que a Damien le gustaba la hija del ama de llaves, se le encogió el corazón. Afortunadamente, tras haber cumplido con Lee, Serafina tuvo la serenidad de decir que lo rechazaba. El ama de llaves desaprobó el imprudente plan de Serafina. Pero Serafina la silenció con una sola frase: puede que pierdas tu trabajo, pero yo tengo la oportunidad de convertirme en la esposa de Damien algún día. Y todo sucedió tal como Serafina predijo. En reconocimiento a los años de servicio de la ama de llaves y por informar proactivamente del asunto, Damien le pidió a su secretaria que le diera una generosa indemnización por despido. No sabía que lo que él veía como un acto de bondad era en realidad la trampa de Serafina. Una que haría que su padre se enamorara aún más. Damien, ¿me entiendes ahora? ¿Por qué Serafina no podía decirte que sí? Cuando Damien se enteró y fue a buscar a Serafina,
la encontró sentada en el césped junto a la terminal del aeropuerto, su base secreta de la infancia, mirando los aviones que se elevaban hacia las nubes como una grulla solitaria anhelando volar. La escena era tan melancólica que podía partirte el corazón. Lo siento, Serafina. Damien abrazó a la frágil niña como si fuera de cristal. No esperaba que su padre fuera tan cruel como para separarlos. No lo pensé bien. No, Damien, ¿por qué no te disculpas? Serafina, como un conejo asustado, levantó la vista con los ojos rojos, dejando al descubierto su pálido cuello y sus delicados rasgos. Haga lo que haga Damien, Serafina jamás lo culpará. No lo sabes, en ese momento su voz se quebró, y sus últimas palabras llegaron en un susurro lloroso justo al oído de Damien. Deseaba tanto decir que sí a ser tu novia, estar a tu lado toda la vida. Damien abrazó a Serafina con fuerza y prometió solemnemente, te traeré una apuesta a cambio. No, dijo Serafina, encogiéndose en el abrazo de Damien. Recostó la cabeza en su hombro mientras lo sacudía. No pelees con tu padre por mi culpa. No valgo la pena. La respiración de Damien se entrecortó al sentir el calor húmedo de su aliento contra su hombro. Respiró hondo para calmarse y dijo, Serafina, eres lo más importante. A cualquiera que intente detenernos, no la perdonaré. Ojalá pudiera ser tan libre como esos pájaros y volar hacia ti para siempre. Serafina se apartó de su abrazo y contempló otro avión que pasaba. Ya se habían sentado las bases, era hora de lanzar la red. Si se tratara de Evangeline, el padre de Damien no se opondría. La voz de Serafina estaba llena de tristeza. Ojalá tuviera tantos logros como Evangeline. Ojalá pudiera convertirme en una superestrella. Quizás el padre de Damien me vería de otra manera. Pero no importa cuántas mentiras haya dicho, no importa cuánto haya trabajado, solo soy un fracaso que ni siquiera pudo llegar a la noche de la transmisión en vivo. Sus lágrimas finalmente cayeron sobre el césped y sobre el corazón de Damien. Estaba acurrucado en mi sofá personalizado con forma de muñeco de peluche. Es suave como la piel de un bebé. Dispersos sobre los cojines había exámenes de práctica, cada uno marcado con marcas rojas que hicieron que el padre que acababa de entrar en la pantalla de la transmisión en vivo se enorgulleciera. Oí que pediste que te recordaran verlo. ¿Quieres ir en persona? ¿Aún hay tiempo?, preguntó y se agachó. No hace falta. Este evento no merece mi tiempo, respondí, incorporándome y tomando un nuevo examen. Estaba viendo la transmisión en vivo por una sola razón, confirmar algo. No tardó mucho. Después de algunas de las mejores streams por la alfombra roja, apareció Serafina, colocándose frente a la cámara delante de muchas otras personalidades de Internet. Bajo los focos, Serafina era como la estrella más brillante del cielo nocturno. Poco a poco apareció ante sus ojos, luciendo un impresionante vestido de alta costura a medida que brillaba con cada movimiento. El dobladillo de su vestido ondeaba como olas que acariciaban la orilla o pétalos danzando al viento. Su cabello estaba elegantemente recogido en un moño con algunos mechones sueltos que le daban un toque de belleza salvaje. Lo más llamativo era el broche de esmeralda que adornaba su vestido. Brillante y deslumbrante el toque final a su look. Cerré la transmisión en vivo con satisfacción y llamé a Clarissa. Continué como estaba previsto. Poco después de la entrada de Serafina, Internet explotó, pero no como ella esperaba. Clarissa y Serafina llevan el mismo broche. Clarissa dijo que era único. ¿Quién miente? Gala en directo. ¿Quién es la verdadera Aries? Ese broche puso a Clarissa y Serafina en el centro de atención. Anteriormente Clarissa había sido entrevistada en la alfombra roja, afirmando que el broche era un regalo de su mejor amiga y el único de su tipo. Ahora que había aparecido un segundo broche, la gente especulaba si Clarissa había mentido o si Serafina llevaba uno falso. Fans de ambos bandos iniciaron una guerra campal, con Clarissa y yo avivando el fuego a propósito. La afición de Serafina se desató incluso antes de que terminara la gala en directo. Vídeos de Serafina conducida en coches de lujo y vistiendo ropa de diseño circulaban por todas partes. Cualquiera que abriera las redes sociales podía ver su estilo de vida de élite. Pero si era una Aries adinerada, ¿de quién era hija exactamente? Cada vez más gente se hacía esa pregunta.
Entonces un periodista perspicaz se dio cuenta de que uno de los bolsos de Serafina era un diseño único, encargado originalmente por la madre de Damien y visto en una gala benéfica. Rápidamente corrieron rumores de que Serafina era hija de la familia Damien. En ese momento, Damien y Serafina aún esperaban controlar la situación discretamente, pero la velocidad con la que se difundió la información en línea los tomó completamente desprevenidos. Se publicó un vídeo de Serafina llamando a Damien hermano mayor en la escuela, junto con el hecho de que la familia Damien solo tenía un hijo varón, gracias a una sutil guía de mi parte. El rumor de que Serafina era la hija ilegítima de la familia Damien se extendió como la pólvora justo cuando Damien intentaba impedir que el grupo Damien hiciera una aclaración. Otro vídeo se viralizó en el que se le confesaba a Serafina en la escuela. Damien y Serafina se convirtieron en sensación de la noche a la mañana. Escándalo de incesto en la familia Damien. El romance entre el hijo legítimo y la hija de la criada. Amor y odio en la alta sociedad. Un romance prohibido entre identidades. Cada titular era más escandaloso que el anterior. El jefe de la familia Damien estaba furioso. Las acciones se desplomaron. Compré con gusto acciones de pequeños inversores presas del pánico. Junto con las inversiones originales de mi familia, el grupo Evangeline se convirtió en uno de los mayores accionistas del grupo Damien. A pesar de las amenazas de Damien, el grupo Damien se vio obligado a emitir un comunicado. La verdadera identidad de Serafina quedó expuesta. Su imagen de Aries se convirtió en una broma pública, y la reacción en Internet fue inmediata. Los hackers filtraron su información privada. Recibía llamadas de acoso a diario. La gente tiraba basura y pintaba grafitis en su residencia. Alguien incluso dejó una corona funeraria en su puerta. Lo peor de todo fue que se dio cuenta de que alguien la había estado siguiendo, entrando en su habitación y robándole la ropa interior. En la escuela, la situación de Serafina era aún peor. Los estudiantes, con su juvenil sentido de la justicia, no soportaban ser engañados. Los más amables fingían no verla, tratándola como si fuera aire. Tras casi ser golpeada por una maceta mientras le lanzaban huevos podridos en la calle, Serafina finalmente se derrumbó. Le diagnosticaron depresión y solicitó una licencia escolar. Durante ese tiempo, recibí varias llamadas de Damien. Necesitas conectarte y aclarar las cosas. Digamos que el broche fue un regalo tuyo para Serafina. Que la imagen de chica rica fue algo que le ayudaste a crear. No puedes lavarte las manos, Evis. ¿Me pagó? Me burlé. Y tampoco recibí una parte de sus ganancias. Ayudarla fue mi amabilidad. Negarse a ayudar es solo mi justicia. Esto no tiene nada que ver conmigo. Mentiras, vanidad, finura, mientras tanto avaricia, mezquindad, malicia. Nada de eso salió de mí. Damien, tú eres el principal responsable de cómo resultó. Cuando me negué a asumir la culpa de Serafina, Damien rápidamente intentó usar las mismas tácticas contra mí. Empezó a enviarme flores a mi dormitorio y a mi casa sin parar, me declaró su amor en la transmisión de la escuela, grabó confesiones públicas y las publicó en línea, usando todos los trucos del mundo. Los medios de comunicación se engancharon rápidamente y Serafina aprovechó la atención para presentar una transmisión en vivo. Serafina es como una hermana para mí. Angeline es a quien realmente amo, dijo Damien con la cara roja, apretando el puño como si estuviera profundamente agraviado. Pero a Evangeline siempre le ha molestado la presencia de Serafina. Serafina solo fingía ser una Aries rica porque quería que Evangeline la aceptara. Y sinceramente llamarla niña rica no es tan descabellado. Creció en mi casa como si fuera de la familia. Luego respiró hondo y continuó con los ojos llenos de indignación. Nunca imaginé que Evangeline hiciera todo esto solo para arruinar a Serafina. Es una chica amable y de corazón puro que solo mintió porque no tenía otra opción. Estos últimos 2 años ha quedado profundamente herida. Incluso cayó en depresión. Ya no puedo dejar que el amor ciegue al público. Tengo que levantarme y decir la verdad. Todo esto fue orquestado por Evangeline. Obligó a Serafina a participar en la transmisión en vivo. Difundió los rumores. Jugó con todos. Serafina soltó un grito trágico y oportuno, como una madre que se hunde desesperada en un pantano, y envió una carta a un abogado.
Espero que recupere la cordura. Todavía la amo, concluyó Damien como si acabara de dictar sentencia. Casi vomité la cena de anoche de lo asquerosa que estaba. La gente puede ser repugnante, pero esto fue inhumano. Arqueé una ceja al escuchar la descarada incursión de Damien en la transmisión en vivo, dándole una palmadita en el hombro a mi furioso padre para calmarlo. No me importaba que contraatacaran. Francamente, me habría sorprendido si no lo hicieran. Coloqué la trampa. No había forma de que dejara escapar a la presa. Antes de que Damien y Serafina pudieran siquiera terminar la transmisión, la corporación de mi familia publicó una declaración legal en nuestro sitio web oficial junto con un vídeo. El vídeo mostraba a Serafina en el vestidor, dándome las gracias personalmente por prestarle el billete, demostrando que nunca la amenacé ni la manipulé. Entonces llegó la bomba. El vídeo mostraba a Serafina comprobando que no hubiera nadie cerca, entrando a escondidas en la habitación, cerrando la puerta con cuidado, entrando en el armario y guardándose rápidamente el broche. Serafina, una ladrona. Inmediatamente se convirtió en la principal tendencia de búsquedas, esta vez durante 2 días completos. Los anuncios más populares fueron robo de Serafina y difamación de Serafina y Damien. La policía emitió entonces un comunicado público. El broche que Serafina se había llevado era un prototipo de alta calidad, pero dado que su valor superaba los 30.000 yuanes, se consideraba un robo grave. Serafina se enfrentaba a cargos penales que podían llegar a ser hasta 3 años de prisión. Y para colmo, el padre de Damien, furioso por haber sido manipulado por Serafina y su madre, también la demandó por robo, esta vez usando como prueba los artículos de lujo que había mostrado en línea. Al final, Serafina fue condenada a 10 años de prisión como principal infractora. Su madre, como cómplice, fue condenada a 1 año y medio. En el tribunal, Serafina se derrumbó y me gritó maldiciones. Le rogó clemencia al juez con mocos y lágrimas corriéndole por la cara mientras los guardias se la llevaban a rastras. La otrora glamurosa celebridad de mi vida pasada fue encontrada. Esto no fue más que un desastre. Damien llegó a odiar a su padre después de eso. Un romántico empedernido. Incluso intentó comparecer ante el tribunal para declarar que todos los objetos robados habían sido regalos suyos. Pero el padre de Damien lo previó y ya lo había enviado al extranjero, cortando todo contacto. Para cuando le permitieron regresar a Damien, todo había terminado. Para entonces, ya había empezado a hacerme cargo del negocio familiar. Aprovechando los conocimientos adquiridos en mi pasado, invertí en varios proyectos de alta calidad y rápidamente me convertí en el niño modelo del que todos hablaban. Mientras tanto, Damien se convirtió en una historia de advertencia entre nuestros compañeros. En cada evento social, cuando mi padre y sus antiguos rivales se reunían y dominaban la sala, la gente me miraba con una mezcla de admiración y envidia, solo para respirar aliviados al ver a Damien. Al menos sus hijos no eran los peores. Después de encontrarme con Damien en varias subastas, me di cuenta de que se había unido al negocio familiar más de 3 años antes que en mi vida anterior. Quizás esta versión de Damien se había dado cuenta antes de que el poder determina la libertad. Pero para alguien como yo con un conocimiento superficial de vidas pasadas, era solo un niño perdido en el bosque. Perdió todas las batallas, e incluso lo convencí para que invirtiera en varios proyectos condenados al fracaso. Las enormes pérdidas resultantes provocaron una hemorragia cerebral en el padre de Damien, y lo llevaron al hospital. Hola, tío Damien, llevé una canasta de regalo y fui a visitar a su padre en nombre del mío. Gracias a la excelente atención médica, el padre de Damien se recuperaba lentamente. Mi familia y Damien habían sido viejos aliados, socios comerciales desde la época de mi abuelo. En mi vida pasada, el padre de Damien esperaba que me casara con alguien de la familia, pensando que Damien me apreciaba de verdad y arregló nuestro compromiso incluso antes de graduarme. Pero ese mismo anciano aparentemente bondadoso se mantuvo impotente cuando Damien llevó a mi padre a la muerte y se hizo cargo de nuestro negocio. El mundo corporativo es un campo de batalla. En un momento tus aliados, al siguiente tus enemigos. La traición de la familia Damien era comprensible. Así que mi deseo de destruirlos en esta vida es doble. En cuanto el padre de Damien me vio, suspiró profundamente. Comparado contigo, Damien parece aún más decepcionante. Le ofrecí un poco de consuelo cortés. Ya sabes, tío,
dije con una sonrisa mientras colocaba las flores en el jarrón. No decidí preocuparme mucho por el negocio familiar. Honestamente no sabía qué hacía en ese entonces. Entonces mi padre empezó a entrenar a algunos subordinados. Yo seguía fingiendo inocencia. Oí que planeaba cederle la empresa al que se convirtiera en mi marido y dejarme quedarme en casa como ama de casa. Me asusté tanto que no tuve más remedio que trabajar duro. El padre de Damien parecía pensativo. Supongo que si mi padre no hubiera hecho eso, no sería quien soy hoy, concluí con una sonrisa. Después de salir del hospital, llamé a la empleada doméstica recién contratada en casa de Damien. Vigila de cerca a la familia Damien, le dije. Si Damien no hace nada, fílmale la noticia del hijo ilegítimo. En mi vida pasada, el escándalo del hijo ilegítimo no salió a la luz hasta más de un año después. Ahora, me doy cuenta de que Damien probablemente insistió en nuestro compromiso en gran parte por eso. Pero en aquel entonces, estaba demasiado ciega para ver la verdad, convencida de que todo era amor. Por suerte ni siquiera necesité usar las estafas. Había infiltrado al medio hermano ilegítimo de Damien, quien fue traído del extranjero por su padre con gran pompa y le dieron unas prácticas en la empresa. Tras cometer un costoso error, Damien fue degradado y terminó con un rango inferior al de su medio hermano. Furioso aproveché la oportunidad para difundir rumores en la empresa de que el padre de Damien pretendía ceder el negocio familiar a su hijo ilegítimo. Simultáneamente envié gente a fingir lealtad a Damien. La red se cerraba. El día en que Damien estaría completamente protegido, ya estaba cerca. Damien, parece que el jefe está decidido a entregarle la empresa a ese cabrón, dijo uno de sus subordinados, a quien ya había sobornado, sacudiendo la cabeza y suspirando. Damien sacó su pitillera, dejó entrar la última y dio una calada profunda sin decir palabra. Desde el regreso del hijo ilegítimo, Damien había intentado ser un hijo modelo, incluso logrando un gran proyecto con su equipo. Pero poco después el medio hermano consiguió un contrato aún más importante, como si, hiciera lo que hiciera, el muy cabrón siempre pudiera hacerlo mejor. Esa sensación constante de estar un paso por detrás estaba volviendo loco a Damien. Cada vez que oía a su padre elogiar a su hijo ilegítimo, sonreía. Pero en el fondo, los quería a ambos muertos. Aunque el jefe aún no ha anunciado nada, por lo que parece, no tardará mucho. Deberías pensar en tu futuro. Damien renunció. Será peor que lo expulsen cuando el príncipe heredero tome el poder. Dicho esto, el subordinado se marchó con los hombros encorvados. Detrás de él, en las sombras del pasillo, una luz roja parpadeaba, igual que el caos que se extendía por la mente de Damien. Entonces, por pura pena, me enviaron un vídeo al teléfono. Mostraba claramente a Damien abriendo a escondidas el maletín de su padre, sacando una caja de pastillas y sustituyendo el contenido por otras idénticas. Había llegado el momento de cerrar la red. Esperaba con ansias la noticia de la muerte de Damien, lista para acompañarlo personalmente a la prisión donde pudiera reunirse con Serafina. Pasó un día, 2 días, una semana, y no recibí ninguna noticia. En cambio, me golpeó algo inesperado. Habían despedido a mi niñera plantada. ¿De verdad Damien había dado un giro radical? No lo creía. Pero entonces sucedieron cosas que me obligaron a hacerlo. Damien no solo cambió de rumbo, sino que evolucionó. La luz del sol se filtraba a través de los imponentes ventanales, proyectando largas sombras sobre la mesa de la sala de juntas. El aire estaba cargado de tensión. Hoy fue la licitación más importante del año para la Corporación X, un contrato de cientos de millones. Tanto la familia Evangeline como la familia Damien competían por el precio. Damien y yo estábamos sentados en lados opuestos de la mesa. Todos los demás revisaban nerviosamente sus materiales y presentaciones. Cada detalle podía ser decisivo. Todos menos Damien, mientras yo ensayaba mi discurso con ansiedad. Damien estaba de pie junto a la ventana, mirando a los peatones. Su mirada distante e indiferente me dio escalofríos. Por un instante vi al Damien de mi vida anterior. El panel de Redis estaba compuesto por ejecutivos de X Corp. Sus rostros severos irradiaban una autoridad incuestionable. La tensión en la sala era sofocante. Fui el primero en presentar. Tenía confianza. Primero,
recordé vagamente la oferta mínima de la familia Damien de la vida anterior. En segundo lugar, mi propuesta de diseño era más innovadora y prometía mayores beneficios futuros. Al panel le gustó claramente lo que vio. Las preguntas se sucedieron una tras otra y respondí a cada una con rapidez y precisión. Sus expresiones se suavizaron. Sus sonrisas eran sinceras. Justo cuando empezaba a relajarme, Damien se acercó para dar su presentación. En cuanto empezó a hablar, me dio un vuelco el corazón. A diferencia de la cronología anterior, la familia Damien ahora priorizaba la sostenibilidad ambiental. Su propuesta logró un equilibrio entre el costo y la conciencia ecológica, algo que inmediatamente captó la atención del panel y resultó en una excelente relación calidad-precio. Damien ya no era el mismo. Debí haberlo sabido en cuanto vi esa espalda familiar, la forma en que nunca me miraba, cuando visité la finca de Damien. Mi odio, que se había calmado brevemente tras el arresto de Serafina, resurgió con un rugido. Mi deseo de venganza ardió de nuevo. Mis manos temblaban de rabia y anticipación. Solo la muerte de Damien lo completaría todo. Debieron malinterpretar mi temblor. Al bajar del escenario, Damien hizo algo impensable. Se acercó a mí y me susurró al oído: «¿Puedo dejarte entrar en esta vida de cama?». Se me puso la piel de gallina. En todas las veces que habíamos estado juntos, nunca habíamos usado palabras tan cariñosas. ¿Se había vuelto loco Damien? ¿Era esta una nueva táctica de venganza ahora que Serafina estaba en prisión? Con solo una mirada compartida, Damien y yo nos dimos cuenta de que habíamos renacido. Pero si pensaba que estaba destinado a perder, me subestimó gravemente. La señora Evangeline, una de las revisoras, preguntó: «¿Su empresa ha prometido el plazo de construcción más corto? ¿Podría esto comprometer la seguridad?». Nuestra empresa ha adoptado la tecnología de construcción más avanzada del mundo. Para este proyecto planeamos usar una técnica recién patentada, respondí con seguridad. Damien se incorporó de golpe. La confianza en su rostro se desvaneció. Esta patente había pertenecido a la familia Damien en mi vida anterior. En este momento debería estar aún en fase experimental, pero yo había encontrado el laboratorio con antelación, invertido en él y acelerado la investigación justo a tiempo para esta licitación. Nuestra oferta no era la más baja, pero nuestra tecnología de vanguardia y los beneficios proyectados eran innegables. La Corporación X nos adjudicó el contrato. La sala estalló en aplausos. Los miembros de mi equipo se abrazaron emocionados. Cuando un compañero intentó abrazarme, Damien se interpuso de repente entre nosotros, obligándolo a retirarse torpemente. Lo miré con una ceja enarcada. «Felicidades, Evangeline», dijo Damien cortésmente extendiendo la mano. No lo acepté. En cambio, lo pasé de largo y fui a hablar con los miembros del panel. Forjar una relación con ellos era mucho más importante. «Pensé que irías corriendo a ver a Serafina», dije después. De pie en mi balcón con una copa de vino tinto en la mano, en el jardín de abajo, las flores florecían salvajemente fuera de temporada. Detrás de mí, Damien, que había venido a la fiesta de celebración de la familia Evangeline, se acercó con un vaso de jugo. Sin decir palabra, lo cambió por mi vino como si tuviera todo el derecho. Solté un bufido frío y aparté el jugo. Nada que Damien me enviara, no me atrevería a tocarlo. «Esposa, sé que eres quien me ama de verdad», dijo Damien abatido al notar mi reacción. «Mi padre tiene un hijo ilegítimo. Todos a mi alrededor son unos psicópatas. Y Serafina es una mujer miserable. Solo tú te preocupaste de verdad por mí. Me arrepentí de todo en el momento en que saltaste de ese edificio». «¿En serio?». Sus palabras me repugnaron por completo como restos rancios que intentan volver. En ese momento, ya estaba calculando qué rincón del jardín sería el mejor para enterrar vivo a Damien. «¿Qué te hizo Serafina?», pregunté observándolo atentamente. «Te mató». El odio es difícil de disimular. El dolor de la traición encendió una llama ardiente en él. Por su expresión, comprendí que Serafina realmente lo había matado en nuestra vida pasada. «¿Qué pasa sin mí?». Tu pequeño rincón de confesión de primer amor perdió su magia. Tenía curiosidad de verdad por cómo este idiota enamorado finalmente despertó.
Le di a Serafina un montón de acciones y alimenté su codicia, dijo con una expresión sombría. Me tendió una trampa y me acusaron de violación para combatir a los viejos géiseres de la empresa. La puse en el centro de atención y usé su imagen para estabilizar la situación. Ella usó el apellido Damien para conectar con gente poderosa de la capital. Al final organizó un accidente de coche que me mató, luego se hizo cargo de la familia Damien y se casó con ella. Yo solo fui su primer paso. No me sorprendió. Serafina siempre había sido como una tribu de la Ilíada que se alimentaba del sustento ajeno, abriéndose paso por todos los medios. Mi total falta de respuesta emocional perturbó a Damien. Quizás pensó que lloraría y lo abrazaría, dolida por su tragedia, y que finalmente lo perdonaría para que pudiera volver a aprovecharse de mí. Pero mi indiferencia destrozó esa ilusión. Esposa, sé que sigues enojada conmigo y deberías estarlo. Intentó agarrarme la mano, pero me aparté. Su mirada se oscureció, pero siguió. Seguiré persiguiéndote hasta que me perdones. Ahora que sabía cómo murió Damien, no tenía intención de quedarme ni un segundo más. Me fui sin dudarlo y podría haberlo matado delante de todos. 3 años después, ya me había graduado y me había convertido en gerente general de la empresa familiar Evangeline. Un día no cumplí con mi idea. Entré en un baño de empleados cercano. Me da muchísima envidia que un director general dominante corteje a diario al gerente general. No sé por qué sigue haciéndosela difícil. Lleva 3 años coqueteando en público, se oyó una voz de mujer desde fuera. Claro, es porque a nuestro director general no le gusta Damien. Esto no es una novela romántica con un director ejecutivo deslumbrante. En todo caso, tiene algo. Nuestro director general es el verdadero jefe. Obtuvo una beca completa para estudiar en el extranjero. Ni siquiera Damien pudo con ella, respondió otra voz. ¿Qué le pasa a Damien? Ha expandido su imperio empresarial hasta la capital en los últimos años. Bueno, ¿no ha llevado nuestro director general a la familia Evangeline a un nuevo nivel? Ninguno de sus iguales puede dominar al otro, y el matrimonio se trata de que una de las partes renuncie a algo. Eso nunca funcionará entre ellos. Sus voces se apagaron. Salí del baño y me miré en el espejo. Mi pelo corto estaba lacio. Mi maquillaje impecable, ojos definidos y claros que parecían ver a través de cualquier cosa. El traje a medida me quedaba perfecto. Me veía poderosa y segura. Me encantaba en quien me había convertido en esta vida. Tras la muerte de Damien, por fin pude cerrar el libro de mi pasado. En el avión, al ver a Damien, no me sorprendió. Lo único extraño sería que no me hubiera puesto espías a mi alrededor. Evangeline, no puedo dejar que ganes esta subasta, dijo, mirándome con ojos tiernos y cariñosos, como un peón profundo y misterioso que podía hacer creer a cualquiera que era su amada. La gente de alrededor empezó a susurrar, curiosa por nosotros. Los ignoré. Nunca necesité que me dejaras ganar. Esta oferta fue el primer gran proyecto que Damien dirigió tras graduarse en nuestra vida pasada. Fue la piedra angular de su ascenso al poder en la familia Damien. Significaba todo para él. Ambos sabíamos que nuestros valores habían cambiado desde nuestra última vida. En una batalla entre dos personas renacidas, las estrategias del pasado ya no aplicaban. Esta fue la primera vez que realmente empezábamos en igualdad de condiciones. Al día siguiente, la reunión de licitación comenzó oficialmente en una espaciosa sala de conferencias. Una enorme pantalla de proyección colgaba de la pared. La larga mesa se alzaba en el centro, rodeada de representantes de varias empresas. Fijé la mirada en el panel de jueces sentados al frente. Tenían expresiones severas y sostenían las hojas de puntuación que lo decidirían todo. Al apartar la mirada, mis ojos se encontraron con los de Damien. El fuego de la competencia me invadió el pecho. Sonreí levemente con los ojos brillando de anticipación. El panel explicó brevemente los antecedentes y la importancia del proyecto antes de anunciar el inicio de la licitación. Damien presentó su propuesta primero. Era evidente que su equipo se había preparado meticulosamente con datos convincentes y argumentos convincentes diseñados para convencer a los jueces. Tras su presentación, se hizo el silencio. Solo el zumbido del aire acondicionado y alguna tos ocasional rompían la quietud.
Una fina capa de sudor brillaba en las frentes de todos. La presión era sofocante. El plan de Damien era casi perfecto. Entonces llegó la entrevista de control de calidad. Las preguntas de los jueces fueron agudas y despiadadas. Cada una, un golpe para poner a prueba la compostura y la pericia de Damien. Con el paso del tiempo, llegó a la fase final. Damien dio su discurso de clausura, con la voz ligeramente temblorosa, pero lleno de determinación. Estaba decidido a ganar esta licitación. A diferencia de él, yo había decidido ir último. Mientras hacía mi presentación, noté que la expresión de Damien se ensombrecía visiblemente. Apretaba su taza con fuerza, tamborileando nerviosamente con los dedos sobre la mesa. Sabía que estaba recalculando, preguntándose si debía bajar su oferta. Me preparé para esto durante 3 años. Mi propuesta fue exhaustiva, meticulosa y llena de potencial. Ofrecía seguridad y una ganancia significativa. El panel frunció el ceño con la mirada fija entre Damien y yo. Era evidente que estaban sopesando cuidadosamente sus opciones. El tic-tac del reloj resonó con fuerza en la sala. Cada segundo se hacía eterno. Alguien intentó examinar su respiración, pero incluso eso sonaba fuerte en la atmósfera tensa. Tras una intensa deliberación, el panel regresó con todas las miradas fijas en el sobre que tenían en las manos. El portavoz carraspeó y anunció al ganador, el grupo familiar Damien. Aunque mi propuesta era más segura, habían optado por arriesgarse en busca de mayores beneficios. Mis subordinados parecían decepcionados y abatidos, pero me levanté y ante la atenta mirada de todos, estreché la mano de Damien, tal como él lo había hecho conmigo, felicitándolo por su victoria. Evangeline, tu propuesta fue excelente, pero debes entender que cada empresa tiene una filosofía diferente. Esta empresa es conocida por asumir riesgos, dijo Damien mientras me acercaba más, me estrechaba la mano y me susurraba al oído. Su voz profunda y masculina me hizo cosquillas en la oreja. Me aparté de su abrazo y lo miré a los ojos. Un vencedor no es nada. Ganar con constancia, eso es lo que realmente importa. Pétalos de flores en el suelo, la luz parpadeante de las velas, rostros familiares y un entorno familiar. Me froté las sienes. ¿Acaso los éxitos recientes habían vuelto a Damien demasiado confiado? De hecho, se atrevió a confesarse conmigo otra vez. Evangeline, cásate conmigo, dijo Damien, arrodillándose y extendiendo un anillo de diamantes con expresión sincera. Se me cortó la respiración. ¿En serio? Sin confesión, directo a la tumba. Sé que mi estupidez te dolió profundamente. No fue hasta que me golpeó la tragedia que me di cuenta de que solo te he amado a ti, dijo Damien conmovido. He perseguido tu sombra por nuestra casa, la empresa, habiendo cumplido mi deseo, incluso nuestra escuela. Ha sido doloroso y desesperante este amor desesperado, empapado de desesperación. Nunca imaginaste cuánto me odiaba. Eras quien más me amaba en este mundo y te dejé escapar. Mi desesperación era peor que la muerte. Por favor, mi amor, dejemos atrás el pasado y comencemos de nuevo. Ya nada nos detiene. Te equivocas, Damien. Hay un obstáculo entre nosotros, dije con desdén. Es esa cabeza hueca tuya, tan sensiblera que ni siquiera tiene lógica. Dicho esto, tiré al suelo de una patada a Damien, que estaba arrodillado, y me alejé sin mirarme 2 veces. ¿Lo dejamos así sin más?, preguntó mi secretaria. Había sido subordinada de Damien. ¿Crees que Damien tiene tiempo para otra cosa ahora? Ni siquiera me volví para ver su dramático acto al subir al coche. El proyecto que acaba de conseguir el grupo Damien va a estallar. Ni hablar, dijo mi secretaria con incredulidad. Llevaron más de medio año investigando antecedentes y no encontraron nada. Ese proyecto le había dado a Damien fama y enormes ganancias en nuestra vida pasada. Pero en cuanto me di cuenta de que Damien también había renacido, empecé a planear mi contraataque. Sabía que intentaría ganar la misma licitación otra vez. 3 años de preparación me habían permitido reunir todas las pruebas. Una vez que la familia Damien invirtiera su cuantiosa suma en ese agujero negro, estaría listo para aplastar el pastel de un solo golpe, tal como esperaba. En menos de un mes, los problemas con el proyecto empezaron a surgir uno tras otro.
Los medios de comunicación se abalanzaron sobre él, y los fondos del grupo Damien se desplomaron en un pozo sin fondo. Pero si incumplían el contrato, los daños serían catastróficos. El padre de Damien, a pesar de su enfermedad, intentó desesperadamente conseguir una nueva inversión. Pero una vez que la familia Damien se quedó sin dinero, se desplomaron como un gigante que pierde la compostura. Tras ser rechazado por mi padre, el padre de Damien finalmente sucumbió a la ira y murió de un derrame cerebral. Damien intentó verme varias veces, pero mi secretaria siempre lo rechazaba con una sonrisa amable. Tuve la paciencia de esperar la mejor fruta. Una vez que confirmé que Damien había invertido toda su inversión en el proyecto condenado al fracaso, publiqué pruebas de la corrupción de la empresa licitadora. El precio de sus acciones se desplomó. Toda la inversión de Damien se desvaneció. La cadena financiera se rompió y finalmente tuvo un punto de inflexión. Se declararon en quiebra. Pero la primera persona que pateó a Damien mientras estaba caído no fui yo. Fue Serafina desde la prisión. Ella reveló que Damien era el verdadero cerebro detrás del escándalo de malversación de fondos, respaldado por un montón de registros de chat de WeChat. Sabía que ella había asumido la culpa por él con la esperanza de casarse con un miembro de la familia Damien. Pero ahora que ya no estaba, su única esperanza de una sentencia reducida era traicionarlo. Damien fue sentenciado a 10 años de prisión. Cuando lo visité en el centro de detención, se veía desaliñado y destrozado. Su barba descuidada cubría su rostro demacrado y tenía moretones recientes en la piel. «Esposa, ¿de verdad ya no me quieres?», murmuró Damien al teléfono, cabizbajo como un perro abandonado. No pude evitar reírme. ¿De verdad crees que Serafina se enteró de tu situación en prisión por casualidad? Fuiste tú. Damien me miró con incredulidad, como si fuera un monstruo. Evangeline, ¿olvidaste lo que me prometiste fuera del dormitorio? ¿Que estarías conmigo para siempre? Luchamos codo con codo contra el hijo ilegítimo. Nos hicimos cargo de la familia Damien juntos. Todos esos años de amor, ¿cómo pudiste olvidarlo todo? Yo no lo olvidé, mi voz sonaba serena, como quien ha visto todas las tormentas y ha sobrevivido. Por eso es aún más imperdonable. Pero ahora, viéndote así, puedo estar tranquilo. Colgué el teléfono sin mirar atrás. Ignorando los gritos de Damien, intentó abalanzarse sobre mí, pero la pared de cristal lo detuvo. Los guardias lo derribaron, sujetándole los brazos a la espalda. Su cara golpeó el suelo de cemento, tragando una nube de polvo. Aún así, gritó desafiante, «Ya verás. Haré que tú y Serafina paguen con sus vidas». La siguiente vez que vi noticias sobre Damien fue en la tele. Se había suicidado en prisión golpeándose la cabeza contra la pared. Tomé el control remoto de la mano de mi padre y cambié de canal con calma. Un hombre renacido con 10 años de vida podría haber resucitado fácilmente. Desde el principio nunca tuve la intención de que Damien saliera vivo de la cárcel. Mi padre suspiró un par de veces, pero no se detuvo en Damien. En esta vida apenas habían interactuado. Damien nunca tuvo la oportunidad de hacerle daño. Es un alivio. Mi padre seguía vivo y sano cuando Damien acababa de ganar el proyecto. Vendí todas mis acciones y me fui con una fortuna. Con ese dinero fundé una organización benéfica dedicada a ayudar a mujeres divorciadas o a punto de divorciarse a encontrar trabajo. También fundé una empresa que priorizaba la contratación de madres. Demasiadas mujeres arruinaron sus vidas por un amor obsesivo momentáneo. Quería darles, como a mí, la oportunidad de resurgir de las cenizas.